Hoy se sube al cometa Halley Carmen Linares, psicóloga y decana del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy vamos a hablar con ella de una disciplina que cada vez está más presente en nuestro día a día. Carmen, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Además es alguien que tiene muchísima experiencia en psicología de los recursos humanos, social, comunitaria y también en crisis y emergencias. Hablaremos de todo ello, de toda su experiencia profesional. Carmen, decía yo ahora al arranque, al principio, la psicología como disciplina está cada vez más presente en nuestro día a día. Se está derrumbando de alguna manera el tabú que suponía decir que ibas a un psicólogo. ¿Lo estás percibiendo como psicóloga en ejercicio? Bueno, estamos percibiendo que hay una mayor demanda sin tener tanto miedo y pudor a decir claramente y abiertamente que estamos yendo al psicólogo. Por fortuna o por desgracia para los demás, es cierto que hay una necesidad muy grande, hay una problemática social importante presente donde las personas necesitan ser escuchadas por un profesional y esa demanda se ha traducido en un incremento en pedir cita en esas consultas y también en una demanda real de pedir que la psicología no sea un artículo de lujo y que por fin pueda estar en los centros de atención primaria para que sea un derecho de todos los ciudadanos y así terminar de perder el miedo. Sí, hablaremos de eso durante la entrevista. ¿Por qué crees que existe o ha existido hasta ahora, cada vez menos, como decía, el reparo de decir que ibas a un psicólogo individualmente? Incluso si ibas, pues no lo decías y ahora parece que eso está cambiando. ¿Qué temor había? Mira, yo intuyo, bueno, y también percibo que yo creo que los psicólogos hemos tenido muy mal marketing. Sí. Creo que nos hemos centrado mucho en la enfermedad y no tanto en el éxito o en la salud. Ahora parece que hay un cambio de paradigma y que estamos más centrados en la salud, ¿no? En vete al psicólogo para que esto que te está pasando no se convierta en un problema, en esa prevención. Entonces, ya desde ese punto de vista, es más amable ir al psicólogo y es más cómodo de decir que estás yendo para no tener un problema y no cuando ya tienes un problema y lo reconoces. Después también existe esa parte de no tenemos pudor a la hora de decir que tenemos una dolencia física de cualquier tipo, no tenemos pudor ninguno, independientemente de qué tipo sea esa dolencia física. Sin embargo, todavía la enfermedad mental, los trastornos psicológicos, los problemas psicológicos, sigue siendo difícil de visibilizar, sigue siendo difícil de entender y de que podamos ser capaces de ponernos en el lugar del otro y entenderlo. Nosotros podemos ver a alguien con un brazo con una escayola y enseguida nos podemos hacer hasta una composición, ¿no?, de que puede estar sintiendo dolor, de que pero qué difícil es cuando nos dice estoy pasando por un proceso de ansiedad y te cuesta, si tú no lo has vivido y no lo has sentido, te cuesta pensar que eso puede ser un problema o que eso puede ser... Incluso al hilo de lo que comentas, he llegado a oír que hay gente que dice que quien iba a un psicólogo, eso se oía más antes, era alguien débil, cuando me parece una absoluta aberración, porque tú lo has dicho, si se te parte una pierna o un brazo, vas al traumatólogo sin ningún tipo de problema y nadie piensa que seas débil, ¿no? Simplemente necesitas una ayuda, ¿no? Entonces eso entiendo que afortunadamente estamos avanzando en otra dirección, ¿no? Totalmente, porque es verdad que era una creencia, igual que la creencia de que aquel que muestra las emociones también es débil, es decir, llorar es de débil. No, llorar es si te ha pasado algo triste y y lloras, yo creo que lo que tienes es coherencia, ¿no? Que estás mostrando la emoción que le corresponde a esa acción que te ha provocado el dolor. Pero sin embargo, en función de que ya si nos vamos a las profesiones, en función de qué profesión está más prohibido o menos prohibido, ¿no? Un bombero, un policía, ¿cómo va a llorar? Si son profesiones fuertes. Y yo les digo, ¿pero y qué tiene que ver el que tú llores con ser fuerte o débil? Tú lloras es simplemente liberar una emoción y sacarla en un momento puntual. Sí, ahora que dices eso, es muy común ver, por ejemplo, un jugador de fútbol llorando cuando pierde una final que ha jugado, cuando se lesiona y tiene que abandonar el campo, ¿no? Eso lo hemos normalizado. Pero hay otras profesiones en las que todavía eso no ha llegado. ¿Tú crees que llegaremos a ver también en un momento determinado a un bombero o a un policía llorando? Bueno, por lo menos ya están contando con nosotros para ir a la Academia de Policías a dar formación a los policías que van a salir a la calle en estrés, también en temas de suicidio. Y a los bomberos también tenemos un convenio de colaboración para también empezar a normalizar
todo lo que tiene que ver con la parte psicológica de determinadas profesiones que se da por hecho que no pueden mostrarse o que no pueden, ellos dicen que no pueden ser débiles cuando a lo mejor mostramos algún comportamiento que nos afecta por algo que hemos vivido traumático y que parece que por el hecho de llevar el uniforme no nos los podemos permitir. Exactamente, y profesiones en las que desgraciadamente hay ocasiones en las que estos profesionales se encuentran con situaciones dramáticas, muy, muy dramáticas, terribles, y en las que es normal que se emocionen y que lo demuestren, ¿no? Para acotar un poco, para quien no tenga muy claro, ¿cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría? Hombre, yo creo que a grandes rasgos la diferencia más grande es el tratamiento, ¿no? Con el que se lleva a cabo con las personas a las que estamos asistiendo, ¿no? En la mayoría de los casos la psiquiatría hace uso de todo lo que es la farmacología, y desde la psicología hacemos uso más de la psicoterapia y de las terapias que no tienen nada que ver con la medicación, con lo cual no están reñidas y pueden ir de la mano, o una puede prescindir de la otra en cualquiera de los casos. En redes sociales están teniendo mucho seguimiento perfiles ¿no? que podríamos llamar motivacionales, donde te dan consejos de casi de cómo vivir. Y hay mucha gente que los sigue, ¿no? y que los tiene casi como gurús. ¿Qué opinión te merece, bueno, como profesional, como decana también del Colegio de Psicología, este tipo de cuentas a las que mucha gente sigue y hasta hace caso de sus consejos, ¿no? Bueno, a mí me gusta respetar pues los hobbies que tengan las personas. Cuando no son profesionales del ámbito y se dedican a dar consejos, que no directrices, que sería lo que haríamos los psicólogos, todo depende de lo que comuniquen, ¿no? Porque hay que tener cuidado con esos tipos de consejos que a veces damos, del positivismo en extremo, en estado puro, haciendo creer a las personas que la felicidad puede ser un estado permanente al que tenemos que aspirar y una vez lo conseguimos lo mantenemos. Y nada más lejos de la realidad. La felicidad son momentos que podemos disfrutar dentro hasta del propio dolor, no están reñidos, porque en esta vida no hay nada que sea constante y plano, o sea, todo es cambiante. ¿Qué pasa? Que a los seres humanos, cuando algo nos gusta, cuando nos sentimos bien en un estado, pretendemos aferrarnos a él para que no se vaya. Pero es imposible. Es imposible. La vida cambia, aunque no queramos. Es un continuo cambio. Entonces nosotros tenemos que enfocar a las personas para que pase lo que pase ahí fuera, ellos se encuentren bien consigo mismos y sepan adaptarse a esos cambios. Porque lo que sería absurdo es enfocar a las personas en momentos concretos, porque eso es efímero, todo eso pasa. Hasta el dolor más grande también pasa. Decías, y se me quedaba en el tintero la pregunta, que el positivismo, la felicidad continua era una aspiración, y da la impresión también de que parece que es algo que es hasta voluntario, es decir, que uno está triste cuando le toca estar triste porque quiere, es decir, que depende de la voluntad de cada uno estar o no triste. Entiendo que eso tampoco... Claro, porque estamos vendiendo conceptos que a quien no le gusta estar contento, ¿no? Y a quien no le gusta la felicidad y aspirar a un estado de felicidad permanente. Entonces son cosas que se compran fácilmente, pero que desde que indagas un poquito te das cuenta que no se pueden mantener en el tiempo. Y entonces te das cuenta que no, que tienes que vivir más conforme a la realidad, y es pues aprendiendo a ser a lo mejor también un poco resiliente y atendiendo a lo que te toque vivir y a lo que te toque enfrentarte en la vida, pues aprender a irte amoldando y a que no te arrastre la vivencia, sino bueno, sí, en ocasiones la vida es una actitud, no digo que no, porque es verdad que ante determinados acontecimientos a veces nosotros podemos elegir dejarnos ir y quedarnos pasivos, o podemos adoptar estrategias que nos ayuden a darnos un impulso y a elegir otra forma de enfrentarnos a ese acontecimiento. Pero es verdad que hay cosas que tienen sus tiempos y que no podemos luchar contra ellos. Y hablando de esto se me ocurre, por ejemplo, todos los temas de duelo, algo
que parece que, bueno, que parece no, que está presente en la vida de los seres humanos, sí o sí, está presente en nuestras vidas, está presente de una manera pues inequívoca, porque además, si hay algo que tenemos claro, lo único que tenemos claro cuando venimos a este mundo es que nos vamos a morir. Y sin embargo somos una sociedad tanatofóbica que vive de espaldas a la muerte y que nos cuesta aceptar esos procesos de duelo porque nos hacen vivir en un estado incómodo, nada agradable. Entonces luchamos para que ese estado incómodo desaparezca, cuando a veces es necesario transitar, sostener la emoción que hay detrás para poder sanar y poder seguir. Y ahí, de ahí que haya una de las cifras más altas de separaciones y de divorcios es cuando las parejas precisamente pierden a un hijo y tratan de imponer el uno al otro sus ritmos de duelo y de transitar por el duelo. Y entonces exigimos a nuestra... Claro, nadie quiere ver a su pareja o a alguien que quiere mal luchar, pero es que eso no lo podemos hacer, no podemos acelerar el proceso. Tenemos que permitirle estar mal cuando le toca estar mal y permitirse esas sensaciones que no son tan agradables, pero que son necesarias porque responden a un hecho que demanda esa emoción de estar tristes o de estar mal. Entonces, la sociedad debería ser más consciente de respetar y respetarnos los tiempos de cada uno. Que no lo que yo siento y como yo vivo las cosas es un dogma irrefutable, no. Cada cual lo vive a su manera y tiene sus tiempos. Claro. Y justamente después de vivir ese proceso, la persona, digamos, tiene la capacidad de afrontar situaciones similares en el futuro de otra forma, con mayor, digamos, entereza o... Es que todo va a depender, en el duelo es un ámbito apasionante, es un ámbito que toca muchos palos, que involucra a muchas circunstancias, ¿no? En torno a la persona, porque es verdad que nosotros, sobre todo el equipo de emergencias del colegio, que intervenimos mucho en catástrofes, en emergencias y en situaciones donde lleva implícita el duelo, es verdad que nos encontramos con un montón de procesos distintos donde las personas, pues no es lo mismo si llegamos y la persona tiene 90 años, que muchas veces la gente está temerosa y muerta de miedo de poderle comunicar a una persona de 90 años que ha fallecido un hijo familiar o un familiar que le va a pasar factura, y a veces nos encontramos que son las reacciones menos escandalosas o menos exageradas. ¿Por qué? Pues porque esa persona de 90 años probablemente tenga una mochila de pérdidas que le ha ido dando la vida, donde ha ido... no es que te prepares, porque nunca estás preparado, pero es verdad que no es lo mismo la sensación que te da y te ofrece la primera pérdida, donde a lo mejor el miedo te invade y te crees que ya no vas a poder vivir nunca más, cuando esa herida que está abierta empieza a cicatrizar. Sí. No lo olvidas, está ahí presente, te lo recuerda cualquier cosa que haga que te evoque un recuerdo de esa persona, pero eres capaz de mirarla desde la distancia con el paso del tiempo y puedes hasta hablar de cosas que él haría, de cosas que él compartiría, de qué diría y te puede arrancar hasta una sonrisa, cosa que no podrías hacer reciente porque la herida está abierta y el dolor es muy grande y da igual lo que le digamos, esa persona está muy, muy herida porque esa herida abierta cualquier cosa le va a escocear. Carmen, ¿cuándo hay que acudir a un psicólogo en la vida real? ¿Te pasa algo? Cualquier situación en la que no estés cómodo. ¿Cuándo es momento de decir, oye, quizá no necesite la ayuda de un profesional? Yo siempre digo que es preferible ir para no tener el problema que ir cuando ya tenemos el problema. Entonces, hay situaciones en la vida que ya tú sabes que te van a enfrentar a determinadas circunstancias o vivencias para lo que en función en el punto de tu vida en el que tú estés y lo vulnerable o no que estés, tú puedes pensar, bueno, ahora mismo estoy fuerte, he adquirido ciertas herramientas a lo largo de mi vida, con pérdidas que he tenido, con lo que sea, y bueno, voy a esperar un poco, voy a darme un tiempo prudencial a ver si soy capaz de... Porque las personas después, cada persona es un mundo. Hay personas que se encierran en sí mismas y son incapaces de abrirse a nadie, y hay personas que
tampoco han encontrado a la persona adecuada con la que abrirse. Yo siempre, cuando me llaman, sobre todo amigos y familias, y me dicen, recomiéndame al mejor profesional, por favor, que tú los conoces, que está ahí, yo siempre digo, yo te puedo recomendar al mejor profesional, pero el vínculo terapéutico no lo da la calidad o la formación que tenga, lo da la conexión que tú vas a tener con ese profesional, y es súper importante tener un vínculo terapéutico porque, y esa es la gran ventaja que tenemos sobre los robots, sobre la inteligencia artificial, que con ellos no se puede dar el vínculo terapéutico porque no pueden hacer esto que estamos haciendo. No pueden vernos si sonreímos, si no sonreímos. Es muy difícil que puedan llegar a tener el vínculo terapéutico que se da en una consulta, en un entorno donde nos abrimos y que somos capaces de, a raíz de preguntas y de contestaciones que tú me das, yo ir adaptando el relato para poder llegar a entender qué es lo que te pasa. Esa es la tranquilidad que me da con respecto a la inteligencia artificial, aunque me asusta la manera en la que ha venido a meterse en nuestras vidas, ¿no? Porque, lo ha invadido todo. Sí, y de manera como muy abrupta y muy deprisa. Pero tengo la esperanza que, como todo, al principio todo el mundo coqueteará o coquetearemos con la inteligencia artificial, porque es verdad que bien usada nos puede dar herramientas que nos ahorran tiempo, sobre todo a nivel burocrático, pero después en otro plano yo creo que debería quedarse en un segundo plano precisamente. Ahora que decías lo de afrontar pues, situaciones complicadas, el hecho de hacer como si nada hubiera pasado, que creo que también hay personas que esa es su forma de afrontarlo, de enfrentar esas situaciones, quizá no sea la mejor de las soluciones, ¿no? Entiendo que eso a la larga, medio, corto plazo, si no a corto, a medio o largo plazo, sí, eso deberá salir por algún lado, ¿no? Sí. Mira, cuando nosotros llegamos a un tanatorio o a una casa porque ha habido una muerte traumática, violenta o lo que sea, y llegamos en un primer momento y vamos con los chalecos que nos identifican como psicólogos de emergencia, normalmente la gente enseguida se nos acerca, los familiares, ay, por favor, vete a atender a la madre, está fatal. Sí, como que le ves, no, está fatal, está llorando, grita, está desesperada. Digo, vale, te estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente tiene que ser la mujer. Y el padre, no, el padre lo lleva mejor, él está ahí con los amigos. Pues si no te importa, voy a ver primero al padre. O sea, yo tengo que entender que no está adoptando un rol ni un papel de hacerse el fuerte, por lo que decíamos antes, que parece que hay situaciones donde tenemos que hacernos los fuertes para que no se nos vaya de las manos la situación. Y la mayor parte de las veces es una manera de evadir el no enfrentarse al problema. No me enfrento, lo evado y así parece que me hace menos daño. Pero al final acaba saliendo porque tú tienes que afrontar la situación. Entonces no lo puedo obligar en ese momento a aterrizarlo sobre el problema, pero sí tengo que hacerle preguntas para entender que lo que está haciendo es adoptando un papel que le corresponde por ser el cabeza de familia, por ser el que en ese momento se siente con más fortaleza o no le ha invadido la emoción de una manera que hasta se sienten raros muchas veces, porque a veces no lo hacen de forma voluntaria, sino a veces nos dicen, ay Dios mío, es que me siento mal porque es que no me sale ni ganas de llorar, ni... También es parte del proceso de duelo. No todos los duelos se viven igual, no todos los duelos, hay etapas por las que transitamos, no siempre se transita de la misma forma ni con la misma intensidad, con lo cual nosotros cualquier comportamiento que se da dentro de una situación traumática en respuesta a esa situación es un comportamiento normal ante una situación completamente anormal. Carmen, ¿qué es la depresión? En pocas palabras, si se puede definir o no se puede definir en pocas palabras. Yo no soy de etiquetar. O sea, a mí no me gusta colgar etiquetas porque a veces yo no sé qué antecede a qué. A veces, te lo digo por experiencia propia, a veces tenemos una enfermedad nueva en la familia y lo primero que hacemos es ir a buscar los síntomas. Y al final queremos buscar esos síntomas en la persona con todo lo que hace. Al final estamos como microanalizando todo. En palabras cotidianas, para que la gente nos entienda, la depresión es quedarte anclado en un estado donde tienes una apatía y no tienes interés por nada ni por lo que te mostrabas interés.
y las causas pueden ser pues diversas, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y que no está, bueno, puede estar provocada por un hecho concreto que haya concreto sucedido. que puede estar motivada o no, o puede no tener explicación y tener que, siempre hay una explicación a algo que sucede y que nos mostramos de esa manera, y habría, lo que pasa que casi todas los problemas psicológicos, los problemas, sobre todo los problemas de salud mental, los encasillamos dentro como del ámbito sanitario. Y yo siempre digo que no nos podemos quedar ahí, que esa persona hay que estudiarla dentro de su entorno y dentro de su trabajo, dentro de su familia, cómo se comunica con sus iguales. Y hay que hacer un estudio mucho más profundo que lo que hacemos, ¿no? Que es simplemente etiquetar porque viene y coincide con unos síntomas que aparecen en un libro, el DSM o el CIE, en función de los profesionales utilizan uno y otro. Yo no soy muy partidaria de las etiquetas. Sé que a veces es necesario tener, pues bueno, un diagnóstico para saber por dónde encaminar los tratamientos, pero yo prefiero irme un pasito antes, a esa prevención que nos ayude a que las personas no lleguen a ese punto. Que no esperemos tanto hasta que ya la persona tenga arriba de ella una depresión, sino vamos a actuar y intervenir antes. El mundo en el que vivimos, competitividad, exposición en redes sociales, comparación, dinero, éxito, poder, estamos continuamente viéndolo, en redes sociales es el día a día, ¿no? ¿Eso ayuda a estar bien o precisamente es una forma de hundirnos cada vez más? Yo creo que flaco favor hace. Estos días lo he dicho más de una vez porque ahora en Semana Santa volví a ver por no sé cuántas veces la película de Ben-Hur. Sí. Y dije, y haciendo un análisis así un poco, dije, qué horror. Al final no hemos cambiado mucho como sociedad. Y el circo romano hoy en día es esto, las redes, donde hacemos donde juzgamos fácil, sin conocer a la persona que está ahí en la tierra, ¿no? Y que la estamos juzgando y que la echamos a los leones sin importarnos quién es, qué ha hecho, qué no ha hecho, nos da lo mismo. Nos dejamos embaucar por ese gentío que nos acompaña en ese circo y acabamos machacando a las personas hasta el punto que con consecuencias nefastas. Eso por un lado. Y por otro lado, ese escaparate en el que se han convertido las redes, donde volvemos otra vez al punto de antes, donde volvemos a vender una imagen de felicidad, de estado de bienestar, que muchas veces es ficticio, la mayor parte de las veces, porque la mayor parte de las veces esa persona después de grabar se da la vuelta y está dando unos gritos, Sí. y está como malhumorada y tú dices... Conozco casos reales Claro. de eso, ¿no? Claro, entonces... y luego que obviamente nadie va a mostrar la cara por supuesto, menos bonita de su vida, ¿no? Totalmente, no lo vas a colgar. Total. Entonces, es un escaparate que si tú no tienes construida tu personalidad de una forma sólida y con unos valores y unos, pues bueno, te puede pasar factura, porque puedes aspirar, también nos han estado convenciendo durante mucho tiempo de que querer es poder. Sí. Y te dicen que si tú quieres puedes con todo, y eso no es real. No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo poder, no todos tenemos las mismas opciones, no todos los niños pueden ser Messi, ni todos los... ni tienen por qué, ni tienen por qué. Pero, te lo han hecho creer, eso claro, sí. Claro, pero parece que nos empeñamos en que... y a lo mejor no le has preguntado al niño siquiera si le gusta el fútbol. Sí. Pero al final tratamos de, siempre acabamos imprimiendo un poco de nuestra personalidad, ¿no? Y de cómo somos nosotros, tanto en nuestra profesión como en nuestra educación hacia los demás y en nuestro comportamiento hacia nuestros amigos y hacia todo. Muchas veces yo digo que nuestro amigo no nos falla, que lo que nos falla es la expectativa que nosotros teníamos de ese amigo, y que no suele ser otra cosa que la expectativa que tenemos de nosotros mismos, es la imagen nuestra. Entonces, lo primero que hacemos cuando alguien nos falla es, es que no lo entiendo, es que yo no lo hubiera hecho eso nunca.
Y cuando te paras a escuchar tu frase y la aíslas y dices, yo no lo hubiera hecho nunca. Tú lo has dicho, te has contestado tú solo. Tú no lo hubieras hecho nunca. Pero es que a lo mejor esa persona siempre ha sido así, tú no la has visto, la has querido ver como a ti te hubiese gustado que fuera. Entonces, las expectativas también muchas veces tienen que ver en también cómo nos relacionamos. En tu trayectoria profesional has tenido la oportunidad, por ejemplo, de tratar a personas que sufrieron la erupción de La Palma del año 2021. ¿Qué puedes decir de lo que te encontraste? ¿Cómo afectó eso a los habitantes de la isla? Bueno, en un primer momento cuando llegué, que yo de seguridad para saber a qué nos vamos a enfrentar. Y esa seguridad es la que nos va a generar confianza y esa confianza es la que nos va a permitir decidir. Si nosotros nos falta información y no tenemos la certeza de lo que va a pasar, nos genera miedo. Nos genera dudas, nos genera pues no estar a lo mejor tomando las decisiones por miedo a no equivocarte. Y yo muchas veces a las personas, para quitarles un poco de peso y de responsabilidad, cuando nos tenemos que enfrentar ante una situación donde tienes que tomar una decisión, yo siempre les digo lo mismo. Yo, si te enseño esta taza y te digo, bueno, dime si esta taza tiene, si tú crees que tiene dibujos, si no los tiene, desde donde tú estás solo estás viendo una cara de la taza. Sí. Normalmente cuando nos enfrentamos a un problema solo vemos una cara. ¿Cuándo solemos verlo entero? Cuando ya pasa. Cuando pasa el tiempo. Y cuando pasa, todos opinan. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vista, como digo yo, de pájaro, o tenemos una vista de dron, donde nos permite ver todos los lados de la taza, toda su configuración, el contenido, si tiene agua o no tiene agua. Pero eso es muy difícil cuando tú te enfrentas en el problema. Entonces, con la información que tú tienes, esa primera información, es con las que tomas las decisiones la mayor parte de las veces. Y yo no creo que a ciencia cierta ninguna persona quiera tomar una decisión equivocada. Entonces, las personas deberíamos aprender a perder un poco el miedo de tomar decisiones, porque tomar decisiones es parte de la vida. Estamos constantemente tomando decisiones y a veces por miedo a no hacerlo como queremos, no las tomamos, pero es que nunca vamos a saber con certeza qué es lo que se esconde detrás, al otro lado de la cara. Carmen, cuando esas personas de la erupción pierden efectivamente su casa, no estamos ante un incendio, que quedan los restos, queda el terreno, ante una inundación, que el agua se va y bueno, queda ahí los restos. Es decir, el paisaje cambia, no es que no exista la casa, es que no existe ni el paisaje, estás como en otro planeta. Eso entiendo que asumirlo debe costar mucho. Mira, es muy difícil, muy, muy difícil, porque efectivamente lo pierden todo, pero es que voy a ir más allá, es que pierden hasta la identidad. Pierden la identidad porque en este caso el volcán arrasó población entera, el pueblo de Todoque. El pueblo de Todoque, que yo estuve horas antes de que la lava llegara, ayudando a las personas a sacar sus enseres de la casa. ¿Por qué? Porque el bloqueo es tan grande que a ti te dicen, entra, por favor, coge lo más urgente, y tu cabeza te quiere proteger del dolor tan grande que supone que todo lo que tú has invertido, de todos tus sueños, de todo, se van a quedar sepultados por esa lava. Y es un problema de pérdida de identidad, porque ahí no solo perdías tu casa, perdías tu vecino, tu iglesia, tu farmacia, tu comunidad. Había una pérdida de identidad. Por sí, eso, los caminos, todo, no queda nada. Entonces, ¿por qué la gente era tan reacia que los reubicaran en otro sitio? Porque ya bastante doloroso era la pérdida de su casa, como para también tener que despedirse y tener la pérdida de su vecino, de su comunidad, de su farmacia. Entonces, ellos reivindicaban de alguna manera que los reubicaran juntos, aunque fuera de la manera más, pero que poder no romper con todo lo que los unía a ese sitio. Entonces, el volcán pasó factura a muchos niveles, a muchos niveles. Gente que yo recuerdo hablar con, había un punto que era especialmente frágil, que nosotros entendimos desde el minuto 1 que teníamos que estar ahí, y eran los roperos, lo que ellos llamaban los roperos, que parece mentira, que tú dices, pero ¿cómo va? Pues sí, porque la mayor parte de la gente que allí acudía era gente que el día antes de perder su casa era de un poder adquisitivo donde jamás había tenido necesidad de acudir
a coger ropa que no era de él, y ropa que prestaban o ropa que regalaban o ropa que... Entonces era como... se sentían muy vulnerables. Les costaba mucho dar el paso de ir, no sé si estará bien entendida la palabra, mendigar o a coger Sí, que ropa se de un asociaba sitio, claro. a momentos Entonces que... se bloqueaban, les costaba horrores. Entonces ahí estábamos para poder hablar con ellos, suavizar, que entendieran que esto era circunstancial, que no necesariamente, pero que tenían que coger abrigo y demás para en los días más próximos hasta que pudieran volver un poco a esa nueva normalidad. Ahí me encontré con el caso de un chico que me impactó porque él me contó, bueno, cuando me acerqué me dijo, no, yo estoy bien, no necesito psicólogo. Sí. Y le dije, perfecto, no vengo a molestarte, simplemente a que sepas que voy a estar por aquí y si en algún momento dado te apetece hablar, pues que sepas que aquí me tienes. Y me dijo, no, yo no necesito, porque mira, ¿sabes lo que te digo? Y entonces empezó a hablar. Claro, a veces tenemos esa resistencia, pero necesitamos, necesitamos soltar, porque es como cuando a ti te cae mal la comida y tú necesitas vomitar. Imagínate que alguien te intentara aguantar para que no vomites, es horroroso. Pues ese chico nos cuenta, o me cuenta, que bueno, que él estaba terminando de construir su casa, solo le faltaban las puertas de la casa nueva, y estaba viviendo en la casa de, no me acuerdo si era de sus padres o una casa que tenían también, su segunda vivienda, pero que ya era una casa antigua y que había invertido todos sus esfuerzos en esa nueva casa. Pues ese día cuando se levantó, el día que fue la erupción del volcán, cuando él se levantó y se puso de pie, le llamó la atención que debajo de él dice que notó como si corriera un río caliente debajo de él, que notó como un río debajo de él y se quedó medio así, pero se quedó como... Una especie de premonición. Sí, como, ¿qué es esto? Era la lava caminando ya por debajo, pero que no... Que era de real. Era real. Era que lo que pasa es que esa zona no era por donde se suponía que iba a salir, pero... Por eso él no tenía nada preparado, porque hablaban de otra zona en principio que parecía que era la candidata a la erupción. Pues él cuenta que cuando salió jamás pensó que no iba a poder volver ni a su casa ni a la nueva. Perdió las dos. Lo perdió todo. Todo. Él todavía estaba en estado de shock cuando hablaba conmigo y no terminaba de digerir esa noticia impactante, porque al final son todos tus esfuerzos. Tenía 2 niños pequeños, ya tenía organizada la vida. Sí. Y ahora tiene que empezar otra vez de cero. De cero y con una deuda. Sí. Carmen, y después de todo eso, lo decías antes, cuando hablábamos también de otros aspectos, al final te recuperas de eso también. Aunque parezca el fin del mundo en ese momento, parece mentira, pero afortunadamente nos recuperamos de hasta lo más duro que podamos vivir, ¿no? Claro. A las personas cuando nos pasa esto, nos enfrentamos a ese shock inicial y después nuestra cabeza se ocupa de lo siguiente, que es ponernos en lo peor. Entonces de ahí que nos venga esa bajona. Claro, es como y ahora ya esto no va a ser así. Y normalmente todo lo que pensamos, la mayor parte de las veces, no sucede. No sucede. Entonces después, con el día a día te vas dando cuenta de que sí, que es duro, pero que todo en esta vida tiene solución en mayor o menor medida y que es importante que no le demos mucho chance a nuestros pensamientos, sobre todo esos pensamientos que adelantan acontecimientos negativos que muchas veces no van a pasar. Y ahí tenemos que centrar a las personas. Nosotros tratamos, nuestra labor muchas veces era traerlos al presente. No, céntrate en hoy. Estamos en hoy. Mañana será otro día. Mañana pensarás qué tenemos que hacer mañana. Y centrarlos en el aquí, en el ahora, en hacer, evita que tengas mucho ruido en la cabeza y que te vayas continuamente a ese futuro nada alentador con todo lo que se te venía arriba. Es verdad que al principio todo lo vives como muy dantesco. A medida que pasa el tiempo y coges distancia, relativizas y lo ves, como decías tú, desde otras perspectivas. Sí. Carmen, cambiando un poquito de tema, a muchos de nosotros nos pasa en la vida, obviamente, a todos nos ha pasado alguna vez que un día te paras a pensar y miras hacia atrás y ves que has vivido casi con el piloto automático. Has tenido hijos, has estudiado, has empezado a trabajar y a lo mejor con 40 y pico años
te das cuenta que parte de las cosas que has hecho las has hecho por eso, por inercia, ¿no? Y llega un momento de replanteamiento. Hay gente que se replantea el trabajo, la forma de vida, la pareja, el lugar en el que vive. Esas catarsis que pasan, hay algunas personas que, digamos, dan el paso y toman acción, y hay otras que después de pasar el ruido, pues se adaptan. Que no te voy a decir cuál es la correcta, pero la más saludable. Bueno, lo más saludable sería no vivir en piloto automático. Exacto. Yo no sé quién nos vendió que la multitarea y el piloto automático era bueno, porque no es nada bueno. No, al final nos hace perder, el otro día, nos hace perder el sentido de la vida, ¿no? Porque el otro día leía el comienzo de un libro y decía: los humanos no vivimos la vida, la pensamos. La pensamos. Y es verdad que Sí, la sí. mayor parte de los problemas, de las preocupaciones, suceden en el sofá de tu casa o en la cama acostado cuando te vas a acostar, que parece que vienen todos tus temores porque dejas la actividad a un lado y es en el momento de descanso. Entonces, cuando te vienen todos tus temores y empiezas a organizar tu vida en la cabeza y resuelves y total, no estás haciendo otra cosa que quitándote horas de sueño. Sí. Cuando lo que deberías estar es relajándote para dormir, y cuando te tengas que enfrentar al problema, enfrentarlo en el momento y no estar... es que yo no sé, muchas veces yo me planteo cómo no hay más accidentes de tráfico o cómo no hay más accidentes domésticos, porque a todo el que le pregunto me dice: sí, tienes toda la razón. ¿Cuántas veces hemos ido conduciendo y de no repente sabemos. decir: ay, Dios mío, ¿cuánto llevo en el pensamiento? Dios, Sí. ay Dios, ay Dios, y yo no... Y te quedas como que no entiendes ni cómo has sido capaz de guiar el coche, porque has estado todo el rato en tu cabeza, en tu pensamiento, casi sin ver. Muchas veces llegamos a los sitios y decimos: ay Dios, si yo no venía para aquí, que yo iba para estar. Te vas, ¿por qué? Porque vas en piloto automático. El piloto automático, hay que romper con el piloto automático. Tenemos que enseñar a la gente a estar en el presente. Sí, pero eso pasa, no sé si por la vida moderna, porque yo recuerdo cuando era niño, 8 o 10 años, me levantaba y me ilusionaba, por ejemplo, porque se me viene a la cabeza ese ejemplo, porque por la tarde en la tiendita de la esquina del barrio iban a traer dulces y a mí me encantaba el merengue, entonces sabía que esa tarde me iba a comer un merengue, ¿no? Y que antes de eso iba a estar jugando al baloncesto o al fútbol con mis amigos. Y era realmente, vivía ese día a día con grandísima ilusión. Pero eso cambió. ¿Cuándo se jodió todo? ¿Cuándo se nos jodió todo eso? Yo creo que con perdón de la expresión, para que todo el mundo esté pues eso, más pensando que ejecutando. Yo creo que eso se nos pasa cuando nos hacemos adultos. ¿Por qué? Porque yo creo que por eso los niños son tan resilientes con las pérdidas. Porque no viven pensando en un futuro sin la persona que acaban de perder. No viven pensando que no va a estar en su cumple, o que no va a estar en su yo qué sé, no, en su comunión, o que no va a estar para el día de la fiesta de no sé qué. No, ellos viven el día a día. Y ellos solo echan en falta a la persona en el momento que hacían algo común con ella. Pero no lo están adelantando. Nosotros vivimos constantemente adelantando todo lo que va a suceder en nuestra cabeza para después llevar. Y los niños no, los niños viven el día a día. El niño, tú le dices, bueno, me ha tocado acompañar a bastantes padres a comunicarles a su hijo la pérdida de uno de los progenitores, y la reacción primera es el llanto y el desconsuelo, y pasado un ratito ya están en lo que toca. Si es la cena, si es ver la peli, y sin más. Por supuesto que tienen episodios y que tienen momentos de tristeza cuando piensan en él y lo echan de menos, pero no tienen no hacen como nosotros, el adelantar todo ese futuro, el ponernos en lo peor todo el rato. No, viven en el presente. Viven en el presente, por eso tú vivías en el presente deseando que llegara ese momento totalmente. para disfrutar de ese merengue, por supuesto. Sí. Y aunque haya veces que intentes ponerte en esa situación, voy a vivir el presente, estás media horita y luego vuelves a oye, espérate que el lunes tengo que entregar no sé qué trabajo. Es que eso se entrena, y eso es lo que no nos han dicho, que eso se entrena. Tenemos que entrenar nuestro cerebro igual que entrenamos cualquier otro músculo de nuestro cuerpo para desarrollarlo. Nosotros tenemos que entrenar para estar viviendo el presente, aterrizar en el presente, y que no se nos vaya a la cabeza para donde el pensamiento quiere. Entonces, vamos a intentar inculcar a estas nuevas generaciones, a todo el que conocemos, a que le dedique tiempo a estar en el silencio, que también es maravilloso, pero en el silencio
sin estar en pensamiento, sino estando en la realidad y siendo consciente de nuestra respiración, por ejemplo, de cómo entra. La respiración es algo súper automático. Yo recuerdo que en mis inicios laborales estuve en una fundación de enfermos de pulmón y el lema de la fundación era tú respiras sin pensar y yo solo pienso en respirar. Y porque tenían que hacerlo consciente, porque tenían una dificultad, pero si no, no lo piensas. Pero no hay mejor manera de que un pensamiento no se apodere de ti que respirando que bien. hacer consciente la respiración. No se pueden dar dos pensamientos a la vez. Y si tú traes la respiración a la conciencia y dices, venga, y voy a ser consciente, pero no solo la respiración. Dime cuántas veces te has dado una ducha consciente. Una ducha. Algo que hacemos todos los días. Y que normalmente lo hacemos pensando o en lo que tenemos que hacer o en lo que hicimos que no nos salió bien. Porque se te acabó el champú y tienes que comprarlo. Exacto, por la tarde. Pero no disfrutamos ni de las sensaciones del agua en nuestro cuerpo, ni de la temperatura, ni del aroma del gel que utilizamos, ni de nada. Estamos inmersos en nuestro pensamiento y llegamos al punto a veces hasta decir, pero yo me eché el champú. Es que no eres ni consciente de los pasos que das. Y con la comida lo mismo. Es que no hacemos ninguna tarea consciente. Cierto. Carmen, vamos a terminar ya la entrevista, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Tú eres feliz? Yo, a pesar de todo, si no entramos en detalle, tengo muchos momentos de felicidad. Ajá. Porque la felicidad, y lo decías al principio, no es un momento, no es un estado eterno. No. Es decir, que a veces... Felicidad es compartir esta tarde contigo aquí, por ejemplo, y tener esta entrevista. Yo también he sido feliz en este ratito. El tomarte un café con una amiga, ¿por qué no? El mandarle un WhatsApp a tu madre que la tienes. Sí. ¿Cuántos darían la vida, ¿no? ¿Cuántos darían por poder tener a su madre para poderles mandar un WhatsApp? Sí. Pues ¿por qué no poner en valor todos esos pequeños detalles que son momentos de felicidad, que suman y que no tienen por qué ser constantes ni... Pues por eso mismo, esa es la razón por la que yo hago este podcast, porque me hace feliz. Es decir, que en este ratito, en las media hora de entrevista, soy feliz, puedo decirlo abiertamente. Pues me encanta que compartas tu felicidad, tu hobby, y que nos invites a participar de ella, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras y por tu compañía. Gracias. Gracias.